hago? ¿Qué es el precio? ¿Verdad? Y pues el precio básicamente es la cantidad de dinero que uno está dispuesto a pagar para obtener un producto o servicio, ¿sí? Y eso todo el mundo conoce como precio, lo que le toca pagar a uno por algo, ¿verdad? Ya sea un producto, una computadora, un celular, un lapicero, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué factores creen ustedes que influyen en la determinación del precio? ¿Por qué tiene, vamos a ver así, digamos, porque una computadora PC vale 6,000, 7,000 quetzales y una Apple vale 10,000, 11,000 quetzales? A ver, ¿quién me cuenta? Por el costo de fabricación, ¿no? Yo no creo que sea tanto más caro fabricar una Apple que una PC. La Apple tiene mayor demanda, aunque esté más limitada que una PC. La demanda, creo que tiene más demanda las PCs. Por la marca dicen, bueno, por la percepción del consumidor, muy bien, correcto. Entonces, uno es la marca, que es el status quo. No es lo mismo mostrar una computadora que diga Dell, que diga HP, que diga Acer, a una que tenga una su manzanita y ahora el status quo tiene que ver, ¿sí? Por el tema de seguridad, digamos que sí, digamos que sí. Voy a poner que sí. Es un dolor cada vez que hay que recuperar los usuarios, pero bueno, digamos que sí. Bueno, ahí va un tema. Pero sobre todo tiene que ver con la percepción del consumidor, digamos. ¿Qué tan seguro es un Apple? Vamos a decir que es imposible de hackear. Bueno, hackear se puede hackear cualquiera, digamos. Seguramente, bueno, yo he visto que sí es más complejo recuperar un usuario de Apple. Yo he tenido mis experiencias, ¿verdad? Una con un iPad y otra con un iPhone y es un dolor. Lo cual seguramente los hace más seguros, pero igual no es que no sea posible hackearlos. Por ahí dicen que el desempeño cambia, digamos. Bueno, pues es una plataforma más estable porque está diseñada solo para ellos. O sea, hay pues Windows fabrica software para todo el mundo y entonces no está específicamente tuneado, digamos, para ciertos artefactos como pasa con Apple. Pero básicamente es el tema del status quo, digamos, la percepción del consumidor. Ustedes me dijeron, es que lo que pasa es que es de mayor calidad, lo que pasa es que es más seguro. Pues, yo lo pongo entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis más seguro. Pero básicamente es el tema del status quo, ¿sí? Entonces, pero como bien dijeron por ahí sus compañeros, puede depender de la demanda. O sea, aunque en este caso la demanda de Apple no es más fuerte que la de PCs, pero la demanda es un factor importante en la determinación de precio. Tiene que ver con el costo de producción, sí, muchas veces tiene que ver con el costo de producción, aunque ojo con esto, digamos, que eso es lo que a mí me enseñaron cuando yo estudié, creo que todavía lo siguen enseñando, pero eso no es así, señores. El precio no necesariamente se basa en el costo, ¿sí? Puede deberse a acciones y reacciones de la competencia, sí. Si a mí me interesa ganar mercado, voy a ver cómo saco la competencia y bajo precios. Puede pasar también.
Es decir, hay varios factores, ¿sí? Por otra parte, entonces, siguiendo con esta dinámica, lo que quiero que vean ustedes es que tiene que ver mucho con la percepción del consumidor, ¿sí? Si ustedes le pegan a que el consumidor perciba que su producto o su servicio es bueno y que lo vale, lo va a comprar, así sea caro, ¿verdad? Pero depende cómo se quiera vender usted ante el consumidor, digamos. Hay diferentes estrategias de fijación de precios. Entonces, voy a hablar un poquito sobre la psicología de los precios, ¿verdad? Y qué es lo que la gente entiende por valor, ¿sí? Entonces, valor es la percepción que tiene el consumidor de los productos o servicios en términos de, miren pues, precios de referencia. Es decir, ¿qué pasa cuando yo compro vamos a ver, yo voy a buscar un carro nuevo y primero paso por donde está la Hyundai y la Kia. Y entonces voy a ver un carro, un sedán, y me va a costar 100,000 pesos, ¿sí? Y dice, bueno, pues vale 100,000 pesos. Y luego paso a la Toyota y el mismo sedán me va a costar 130,000, 140,000 quetzales. Si yo no conozco más del mercado, ¿qué voy a pensar de un sedán Toyota? Que está sobrevaluado. Que está sobrevaluado. Muy bien. Y no digamos si paso viendo primero los Chevrolet que valen 80,000, ¿verdad? Entonces uno dice, puchis, está sobrevaluado. ¿Por qué? Porque mi precio de referencia ha sido ese. Pero ¿qué pasa si yo voy y pregunto por un Honda Civic, por ejemplo? Sí, vale 200,000 y me piden 140,000 por el total, sentir barato, digamos. Depende mucho del marco de referencia en el cual se mueva, ¿sí? Ese es un primer punto, digamos. Uno va a sentir caro o barato según la referencia que uno tenga, ¿verdad? Voy, precio, calidad. Esa es otra forma de identificar el valor. Bueno, yo quiero ver el precio, pero quiero evaluarlo con respecto a la calidad del producto que me están vendiendo. Si me voy a precio-calidad, por ejemplo, usted va a ver, seguramente el Toyota lo vea sobrevalorado. ¿Por qué? Porque pues, la calidad de los materiales y los acabados no son gran cosa. Es cierto. Pero si usted lo pone en términos de la confiabilidad del vehículo y la economía del vehículo, uno dice, puchica, lo va a sentir hasta barato, ¿sí? Y finalmente, otro factor importante son las terminaciones de precio. Estos son precios psicológicos, básicamente, el 29. Vehículos van a vender en 129,990. ¿No? No le van a poner 130,000, aunque realmente va a estar pagando 130,000. Le ponen 129,000 porque la gente cree que está pagando 120,000 y no 130,000. ¿Me explico? Entonces, pero sobre todo, las dos principales temas es precio referencia y precio calidad. Depende de cómo valoremos nosotros la calidad. Si yo valoro la calidad únicamente por los acabados, por ejemplo, de un vehículo, Toyota no sería mi elección, seguro. Pero si yo valoro la calidad según la confiabilidad, es decir, que el carro no se descomponga, que sea barato de mantener, que sea económico, que tenga un buen valor de reventa, pues tal vez Toyota es la mejor opción, ¿sí? Y por supuesto que también tiene que ver con el diseño y la innovación, digamos. Toyota no es un carro que sea innovador, ni que tenga el diseño más bonito. Entonces, ese es otro tema. Entonces, cuando hablamos de valor, hay que identificar primero, bueno, ¿qué es lo que nuestros clientes opinan del valor? ¿Qué es para ellos valor? ¿Cómo lo ven? Eso es bien importante. Entonces, lo primero que ustedes debieran de investigar, si ya tienen definido qué emprendimiento van a hacer, qué producto o servicio van a vender, es qué entiende su consumidor por valor para usted poder fijar un precio. ¿Me explico? Ahora, recordemos que el tema de los precios también va a depender del objetivo de la empresa, ¿sí? Hay varios tipos de objetivos cuando hablamos de la fijación de precios. Hay objetivos de supervivencia.
ahorita con el tema de la pandemia, les voy a contar una anécdota bien interesante. Yo había ido a ver unos carros, este carro costaba 150,000 pesos. Y ahora que estuvimos en medio de la pandemia, bajaron hasta 120,000 pesos. Y dije, ¿pero por qué bajó tanto? Supervivencia. En ese momento la empresa no estaba generando flujos de efectivo, y nadie salía, por lo tanto nadie compraba y la empresa seguía teniendo costos fijos. Entonces, ¿qué lanzó? Lanzó una campaña promocional por redes sociales, por internet, bajó los precios y dijo, bueno, casi a estos vendo y los vendo a este precio, aunque no gane, por lo menos poder cubrir mis costos. Esa es una estrategia, ¿sí? De supervivencia, ¿sí? Otra, pero esa estrategia no, o sea, me explico que esa estrategia es la última que usted debiese de aplicar, digamos, porque ahí va a bajar los precios increíblemente y puede que no gane o que pierda un poco inclusive. Ella trata de recuperarlo más, ¿sí? Luego tienes una maximización de utilidades. O sea, una empresa normalmente va a ver cómo maximiza su utilidad dentro de lo que el mercado le permita, por supuesto, pero va a ver cómo maximiza su utilidad. La maximización es la participación en el mercado. Si yo quiero tener más participación en el mercado y quiero comerme la competencia, ¿qué seguramente voy a tener que hacer? A ver, ¿quién me explica? ¿Qué voy a tener que hacer? Bajar los precios. Muy bien. Entonces, pero va con un fin, digamos, maximizar la participación del mercado, ¿sí? Les voy a poner algo que vale la pena mencionar. Voy a poner, por ejemplo, los carros, digamos. Los carros en Guatemala generalmente ofrecen 3 años de garantía, ¿sí? Un concesionario podría decir, yo ofrezco 5 años de garantía, pero me tiene que traer a mantenimiento el carro 5 años a mí, porque si no se le vence la garantía. En el extranjero, muchos concesionarios hacen eso. Y entonces venden el carro, no lo venden tan caro, le dan 5 años de garantía, pero tiene que estar llevando 5 años a mantenimiento con ellos. Ellos saben que es muy difícil que el carro falle entre los primeros 5 años. Lo que hacen con eso es garantizarse el mantenimiento con ellos por 5 años, porque después la gente deja de llevarlo a la agencia, ¿va? Pero como tiene garantía, voy a buscar proteger mi garantía, ¿sí? Entonces, ahí hay temas, digamos. Entonces, ¿cómo maximizo mi participación de mercado? Podría decir, bajo el precio y le cierro la garantía para que venga. Entonces, lo que no gano por el precio inicial, se lo puedo cobrar en mantenimiento del carro, por ejemplo. Hay estrategias de estrategias, ¿sí? Luego tenemos liderazgo en calidad. Cuando alguien quiere demostrar que es líder en calidad, ¿cómo van a ser generalmente sus precios? Altos. Generalmente van a ser altos. ¿Por qué? Porque usted está entregando un producto o un servicio de mayor calidad, digamos. No es lo mismo comerse una pizza, ¿sí? De Little Caesars o de Macaroni que comerse una de Pizza Hut o Domino's o comerse una de Vesubio o la San Martín. ¿O es lo mismo? ¿A qué no? Entonces, el liderazgo en calidad, pues, tiene su precio. Y finalmente tenemos liderazgo en costos. Ahí hasta la palabra lo dice. El líder en costo va a ser un Macaroni, va a ser un Little Caesars. Es lo más barato que usted puede conseguir. No le pida calidad, ¿no? Aunque hay algunos que, dicho sea de paso, los coreanos cuando empezaron, los japoneses cuando empezaron, entregaban productos de calidad y baratos. Eso sí, no lo último en innovación, pero productos de calidad y baratos. Lo que pasa es que se la juega el consumidor, ¿verdad? Bueno, hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a poner un precio. Y es importante que nosotros conozcamos cómo funciona nuestro mercado. Y voy a hablar de un concepto que se llama elasticidad precio de la demanda. Para los que llevaron microeconomía ya, que por cierto es un requisito para este curso, sabrán que hay 2 tipos de elasticidad precio. La elasticidad elástica, la demanda elástica y la inelástica.
y que se calcula de diferentes métodos, por métodos económicos como los que vimos en microeconomía, por experimentos como alguna vez también les expliqué en microeconomía, que uno puede jugar cambiando los precios para ver qué pasa, o por encuestas. Pues que la encuesta, como no es algo real, tengo mis dudas, ¿verdad? Elástica se refiere a que variaciones pequeñas en el precio producen variaciones significativas en la cantidad demandada. Inelástica significa que cambios significativos en el precio provocan cambios poco significativos en la cantidad demandada. Voy a poner un ejemplo. Si yo vendo pan, ¿sí? Y si yo subo el precio, lo que va a pasar es que la gente me va a dejar de comprar pan porque hay muchas otras panaderías. La gente venía a comprarme un pan a mí porque les gustaba, pero pues tampoco no era gran cosa, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hablar de que si yo subo el precio, me baja significativamente la demanda. Entonces, ojo con eso, que hay que conocerlo antes de subir precios solo por así. Y si yo bajo el precio, voy a tener mayor demanda. Claro, voy a ganar menos por unidad, pero voy a tener más volumen. Habría que hacer ese cálculo para ver si vale la pena bajar precios o mantenerlos, porque puede ser que me convenga bajar precios, puede tener más volumen, entonces gano más plata. Inelástica, cuando una variación en el precio no provoca un cambio en la demanda significativo. Ejemplo, la gasolina. Subió de 22, está como en 28 pesos, creo yo. 6 pesos subió. Una barbaridad. O sea que subió como el 30%. Pero, si usted se da cuenta, la gente sigue echando gasolina. Y yo sigo echando la misma cantidad de gasolina que antes. ¿Por qué? Porque, pues, de plano, la necesito para poder circular. Entonces, aquí cambios significativos en el precio no provocan cambios significativos en la cantidad demandada. La gasolina es un tema importante. Digo esto porque tiene que saber usted en qué tipo de mercado está para poder jugar con sus precios. Si es elástico, aguas, tenga cuidado con cómo juega con los precios. Si es inelástica, bueno, pues se puede dar un poquito más de lujo en cambiar los precios, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es más elástica la demanda? Cuando hay más productos sustitutos, cuando hay más competencia que me puede ganar el mandado. ¿Cuándo es menos elástica la demanda? Cuando hay menos productos sustitutos o es un bien necesario, como en el caso de la gasolina. ¿Sí? Bueno, continúo. Hay un compañero que habló al principio y dijo que el precio depende de los costos de producción, ¿verdad? Yo les diría hoy en día ya no es tan así, pero sigue pasando, digamos. En algunos casos sigue pasando, ¿sí? Cuando hablamos de costos, hablamos de dos tipos de costos. Hablamos de costos fijos y hablamos de costos variables. Y el costo total, que es básicamente la suma del costo variable y el costo fijo. Y hablamos de que el costo promedio es el costo total dividido las unidades producidas, como vimos en microeconomía, ¿verdad? Entonces, muchas empresas utilizan análisis microeconómico para poder fijar sus precios. Sí, muchas empresas aún lo usan. Pero hoy en día la verdad es que más es la percepción del consumidor y lo que el consumidor considera como que tenga valor o no tenga valor, ¿verdad? Entonces, ahora analicemos las estrategias para la fijación de precios. Está una estrategia que se llama por margen de contribución. Es decir, a mí me cuesta 10 quetzales producir un producto y yo quiero ganarle el 50%, ¿en cuánto lo debiera de vender? En 15, muy bien. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Otra es con base a la inversión, digamos. Yo invertí tanta plata en una fábrica, en los insumos, en los servicios, en la mano de obra, y yo voy a producir, no sé, 2 millones de unidades. Entonces yo espero sobre la inversión que yo tuve, la voy a dividir entre los 2 millones de unidades y eso lo voy a poner un margen de contribución, no de ganancias y bueno, invertí tanto, entonces ahora quiero ganar tanto.
Es otra posibilidad. Casi no se usa esa, pero puede suceder. Con base en el valor percibido, que es mi recomendación, es investigue para el cliente cuánto vale eso, cuánto percibe eso. Para él, cuál es el valor justo y trate de ubicar precios así. ¿Verdad? Después tenemos mediante subastas. Bueno, mediante subastas es, yo meto algo en una subasta, ya sea una subasta directa o una subasta inversa. ¿Han escuchado hablar del concepto de subasta inversa? No. No. Mira, pues, la subasta inversa, en una subasta usted empieza y dice, el valor inicial son 10 quetzales, ¿sí? Y va empujando, y entonces va a ganar aquella persona que se lleve, que dé más por un producto, digamos. Empezó en 10 quetzales y se vendió en 25, por ejemplo, ¿sí? Esa es la subasta normal. La subasta inversa es al revés. Se fija un valor de 20 quetzales, por ejemplo, y los diferentes... esto es para tener un comprador y muchos vendedores. La subasta directa es cuando hay un vendedor y muchos compradores. Pero puede pasar al revés, que haya muchos vendedores y un comprador. Entonces, yo pongo una subasta, esto lo pongo en valor inicial de 20. Y entonces viene el primero que quiere vender y dice, yo se lo ofrezco en 19. Y viene el otro y dice, yo se lo ofrezco en 18. Y viene en 17. Y viene en 16. Y digamos, se vendió en 15. ¿Sí? Entonces, se llama inversa porque en vez de ir para arriba, va bajando. ¿Sí? Luego tenemos el método de descremado. Este es un precio inicial alto y luego va bajando. A ver, ¿quién me da un ejemplo de precio de descremado que todos hemos percibido realmente cuando compramos algún aparatito que usamos todos los días? Un ejemplo puede ser cuando estaba alta la demanda de mascarillas aquí, que llegó a valer hasta 50 una, y ahorita en la calle usted las encuentra a 5. Bueno, el concepto es parecido, pero no es igual. Te lo explico. Lo que pasa es que cuando hablamos de un método descremado, hablamos de una planificación con respecto al precio. El mejor ejemplo son los teléfonos celulares. Perdón. Un teléfono celular. Si usted quiere comprar un Samsung S21, ¿cuánto cuesta ahorita? No, como 10,000 pesos. Muy bien. Entonces, y si yo quiero comprar un Samsung S20, ¿cuánto me cuesta? Como 6,000. Pero ese mismo Samsung S20 en su momento, cuando lo lanzaron, costó 10,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías? Bueno, pues aprovechan la innovación y la novedad. Esta es la última innovación del mercado y tiene las últimas características, lo que nadie tiene. Entonces lo venden en 10,000 pesos. Pero como van lanzando nuevos productos, entonces a los 6 meses o al año, yo cambio de línea. Y entonces viene el Samsung S21, que lo va a reemplazar con novedades tecnológicas, con más capacidades, etcétera. Y entonces el que costaba 10,000, lo paso después a 6,000. Y ese todavía lo sigo vendiendo después de unos años, digamos. Cuando salga el S22 o el S30 o yo qué sé, lo voy a seguir vendiendo hasta cierto punto y puede llegar a costar hasta 3,000 quetzales. Le sacan hasta lo último, ¿sí? Aprovechando, digamos, la inversión, porque se hizo una gran inversión y recordemos que los que van a comprar el último teléfono no es toda la población, es solo un grupo que tiene necesidades de altas características tecnológicas, pero sobre todo va a estar por el tema del status quo, ¿verdad? Yo tengo lo último, entonces me diferencio de los demás. Pasa, ¿verdad?
Luego tenemos el tema del, sí, no sé si queda claro el tema del descremado, pero es programado, digamos. El tema de las mascarillas, yo, pues, como un tema de oferta y demanda, digamos. ¿Por qué? Entonces explico. Las mascarillas, nadie más que los doctores o algunas personas que trabajaban en trabajos muy especiales las demandaban. A partir de la pandemia se volvió obligación para todo el mundo usar mascarillas. La demanda de mascarillas estaba fija, digamos, entonces no logró compensar la oferta, no logró compensar la demanda. Por lo tanto, se fueron vendiendo al mejor postor y subieron mucho su precio. Pero como en el mercado, las oportunidades escasean, digamos. Entonces, los que tenían mascarillas en ese momento vendieron muy caro y le hicieron su agosto. Pero eso provocó que mucha gente se dedicara a vender mascarillas y aumentar su producción porque vieron que se estaban vendiendo muy bien. Pero ¿qué pasó cuando aumentaron la producción de mascarillas? Aumentó la oferta y la demanda siguió ahí. Entonces llega un momento donde se vuelve a nivelar y baja el precio, ¿sí? Pero no es algo programado, sino es algún tema del mercado. En cambio, el descremado es una estrategia programada. Si se da cuenta, eso mismo ha ocurrido con todos los iPhone, todos los Samsung, todos los Huawei, todos. Lo mismo ha ocurrido desde ahí, juela, hace unos 20 años, ¿sí? Bueno, luego tenemos la estrategia de penetración. Este es un precio inicial bajo y luego sube. ¿Dónde se utiliza esto mucho? En las ventas de bienes inmuebles, casas, apartamentos, en algunos carros también, digamos, pero por ejemplo en los apartamentos, cuando lanzan un proyecto al mercado, lo empiezan a vender sobre planos y entonces lo que les interesa es penetrar en el mercado y por ejemplo un apartamento le puede, no sé, un apartamento que puede costar $1 millón, digamos, se lo pueden ofrecer en unos 900,000, porque usted lo está comprando en planos, ¿sí? Entonces ahí lo están introduciendo en el mercado y va subiendo poco a poco. Cuando van terminando de vender el proyecto, que ya están los apartamentos construidos, que ya mucha gente compró, puede costar $1,100,000. Esos son ejemplos de penetración. Con los carros pasa también, digamos, lanzan un nuevo modelo y durante un periodo de tiempo lo tienen barato, ¿verdad? Y luego sube. Finalmente, tenemos la estrategia de status quo, que lo que hace es introducir un nuevo producto en un rango similar al de los competidores, evitando así una guerra de precios. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre discriminación de precios. Los precios pueden ser discriminados por la intensidad de la demanda, por las compras por volumen o inclusive por el tipo de comprador, digamos. Por la intensidad de la demanda, ahí está, digamos, el ejemplo claro, es el tema de las mascarillas que acaban de mencionar uno de sus compañeros, ¿verdad? Entre más intensa es la demanda y más se requiere, pues va a subir el precio. Si la demanda está baja, digamos, el precio va a ser más bajo. Por ejemplo, ¿qué pasa vamos a ver con el tema de de los hoteles y las plazas vacacionales o los paquetes vacacionales? Si yo me quiero ir a la playa, los paquetes vacacionales van a ser más baratos en época de invierno, ¿sí? Porque está lloviendo o porque hace frío y entonces a la gente no mucho le interesa ir a la playa. Es época baja, ¿sí? Pero si me quiero ir en tiempo de verano, va a ser mucho más caro. Vamos a ver, ahí voy a pedirle a alguien que desconecte su micrófono, que tiene el micrófono conectado. Kenneth, ¿podría hacerme el favor de dejarle jugar y apagar su micrófono? Gracias. Bueno, yo tengo las compras por volumen, digamos. Entre más compro, más barato va a ser. No es lo mismo usted que vaya a comprar en la torre, por ejemplo. Usted compra un producto y le vale $9.99. Pero si usted compra 4 más, se lo dejan en $8.99. ¿Sí? ¿Han visto esa estrategia, verdad?
Y finalmente tiene que ver con el tipo de comprador, digamos. No es lo mismo, por ejemplo, que vaya usted a la farmacia a comprar un medicamento a que salga el IX a comprar medicamentos. Al IX le sale mucho más barato, por supuesto. Sí, porque son compradores institucionales. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de discriminación de precios, hablamos de diferentes segmentos de consumidores. ¿Sí? Entonces, cada segmento va a tener un precio distinto. ¿Sí? Hablamos de versión o tipo de producto, cada producto va a tener un precio distinto. Hablamos de imagen y hablamos de tiempo, por ejemplo. Entonces, los segmentos hablamos de ubicación también y hablamos de canal. Los segmentos de los consumidores pues van a estar claramente diferenciados, digamos. Usted puede comprar un apartamento y dependiendo del tipo de consumidor le puede poner ciertos acabados, digamos que los acabados estándar, digamos, ¿sí? Pero si yo quiero un apartamento para un consumidor de un segmento más alto, le mejoro los acabados. Aquí no estoy hablando ni siquiera de ubicación, ni de tamaño, simplemente de tipos de acabados para diferentes segmentos, ¿sí? Pasa con las bicicletas, pasa con los automóviles, pasa con lo que usted quiera. Por versión o tipo de producto, digamos. Yo quiero una ketchup Kernels normal, pero puede ser que yo pronto quiera una ketchup Kernels baja en azúcar o baja en sodio, o qué sé yo, esas son más caras, ¿sí? Hay por tiempo, digamos, como les mencioné con los paquetes vacacionales. Dependiendo de la época, sí va a ser más barato o más caro. Hay ubicación. Cuando usted va a ver un partido de fútbol, de básquetbol o a ver un concierto, se va a dar cuenta que todos vamos a ver el mismo concierto, pero va a cambiar la ubicación. El que pagó la general va a estar hasta allá al fondo, ¿va? Y lo que va a ver es las pantallas, o sea, va a estar en el ambiente del concierto, pero al artista mentira que lo va a ver, digamos, o el partido de fútbol lo va a ver desde la parte de atrás de la portería, no se ve igual que el que está en la preferencia, en la tribuna o en el palco, ¿no? Y así valen los boletos, por ubicación son más caros. Y finalmente por canal, digamos, puede utilizar el canal La Despensa Familiar, puede utilizar Pais, puede usar Walmart, digamos, y dependiendo de dónde estén ubicados, así va a ser el precio de los productos y así va a ser la oferta de los productos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vamos bien? Muy bien. Eso pongan atención porque esto es bien importante para lo que ustedes van a hacer. Bueno, otras estrategias es por precios de penetración, competitivo, descremado, precio psicológico, esto ya lo mencioné. Políticas o tácticas de precios. Bueno, hay precios flexibles, que eso casi no se da, digamos. Pero bueno, cuando usted va a comprar un carro usado, no nuevo, pero un carro usado, no sé si han visto que se vende 40,000 negociable, ¿va? Entonces ya dependerá de la habilidad del negociador, del comprador, la habilidad de negociación del comprador, qué tan barato lo puede conseguir. Digamos. Están pidiendo 40,000, pero al final se lo dejaron en 35,000. Bien, ¿verdad? Hay precios de descuentos, digamos, ¿sí? Pues eso los conocen ustedes, digamos, cuando le hacen un descuento, por ejemplo, si usted lleva un producto, vale 10. Pero si lleva 2 productos, entonces le hacen un 10% de descuento. Si lleva 3 productos, le hacen un 20%. Si lleva 4, le hacen un 25%. Hay bonificación, que es cada cierto número de productos le van a hacer un descuento o le regalan uno. Y hay geográficos, digamos, dependiendo de dónde esté ubicada, digamos, esto pasa con los combustibles. No es lo mismo que usted compre combustible en Guatemala que compre combustible en Izabal o en Petén. ¿Verdad? Es más barato en Guatemala que en otros lados. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto era con respecto a esta presentación. Vamos, quiero saber si quedó clara la presentación. ¿Estamos bien? Muy bien, porque entonces esto nos va a servir ahorita para la otra presentación que tiene que ver con el estudio de mercado. Bueno. Este estudio de mercado es el primer estudio que van a tener que hacer para su proyecto.
Entonces, primero, en función de un área geográfica se puede hablar de un mercado local, de un mercado regional, de un mercado nacional o de un mercado mundial, ¿sí? De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios. Y en función de la competencia, solo sean mercados de competencia perfecta o de competencia imperfecta. Entonces, lo primero es que, ¿por qué yo quiero un estudio de mercado? ¿Por qué voy a hacer un estudio de mercado? ¿Para qué me sirve? A ver quién me dice. Para ver si donde se va a introducir el producto, ya sea lo que van a vender, es consumible por la población. Correcto, muy bien, sí. Para ver si es consumible por la población, sí. Para la introducción de una industria, para saber si se va a vender básicamente, digamos. Si lo voy a vender y a qué segmento lo voy a vender y con qué características lo voy a vender y a qué precio lo voy a vender y por qué canal de distribución lo voy a vender. Cuál es la estrategia de promoción que más me conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, un estudio de mercado es fundamental porque le va a decir cómo, y también le va a decir qué competencia hay, cómo va a ser el consumidor, cuáles son los precios, cuántos competidores hay, etcétera, ¿verdad? Entonces, el mercado puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener presente para poder participar en él. Y hay que tener un buen conocimiento del mercado, ¿verdad? Para no perder esfuerzos ni recursos, ¿sí? Yo puedo perder mucha plata si no hago un adecuado estudio de mercado porque no lo conocía y meto las patas con mis estrategias, ¿sí? Entonces, el estudio de mercado permite saber en qué medio tendremos que movernos. Si las posibilidades de venta son reales, ¿sí? Y si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas de tal modo que se cumplan los propósitos establecidos, ¿sí? Esta la vamos a pasar, esta vamos a ver para después, ¿sí? Entonces, ¿qué objetivos tiene el estudio de mercado? Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que vamos a vender. Dentro de un espacio definido, digamos, el municipio de Guatemala, el municipio de Misco, o en la zona, no sé, en la zona 7, en la zona 11, qué sé yo. Durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo, digamos. ¿Sí? No solo dónde lo voy a vender, cuánta gente está dispuesta a comprarlo y a qué precio, ¿sí? Porque si hay gente que me quiere comprar, no sé, impresoras, ¿sí? Entonces, sí, pues puede haber gente que va a comprar impresoras, mucha gente, pero si yo no le pongo el precio adecuado, ¿qué va a pasar? No lo voy a vender. Y si yo le pongo un precio muy barato, pues lo voy a vender, pero voy a dejar de ganar plata. Entonces, el tema del precio es muy importante, ¿sí? Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características o especificaciones del servicio o producto van acordes con las necesidades del cliente, ¿sí? Y nos va a decir qué tipo de clientes están interesados en nuestros bienes o servicios, ¿verdad? Y esto orienta a la producción que vamos a hacer, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo producir 2 millones de unidades si la demanda es de 500,000 unidades, porque entonces voy a perder 1,5 millones de unidades, ¿sí? Pero tampoco puedo decir que producir solo 100,000 y hay una demanda de 2 millones, porque claro, o sea, no voy a perder plata, porque las voy a vender todas, pero la idea de poder tener una adecuada estimación de la demanda es que usted pueda vender lo más cercano al total del mercado para poder ganar la mayor cantidad de plata. Si no, voy a haberme quedado 1.9 millones cortos en unidades que pude haber vendido, ¿verdad? Entonces, los estudios de mercado nos permiten todo esto. Finalmente, nos dan información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien poner un nuevo precio por alguna razón justificada. ¿Estamos claros por qué es importante un estudio de mercado? Porque recuérdense que lo primero que financieramente tengo que ver va a ser
qué cantidad voy a vender y a qué precio. Y ese va a ser mi proyección de ingresos, pero va a estar muy basado en el estudio de mercado. Bueno, entonces, cuando el estudio de mercado se hace como paso inicial de un prototipo de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar. Obviamente, previendo después ampliaciones posteriores, ¿verdad? El estudio de mercado debe exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se va a colocar y cuál es su funcionamiento, ¿sí? Entonces, empecemos por la identificación del producto o servicio, que ese es el primer paso, digamos. Todos los productos y servicios pueden describirse en términos de sus características y, ojo, no se les olvide de sus beneficios, ¿verdad? Las características de un producto son sus rasgos, los beneficios son las necesidades del cliente satisfechas por tales rasgos. Ojo con esto. Entonces, por ejemplo, rasgos son tamaño, color, la potencia, la funcionalidad, el diseño, horas de servicio y contenido estructural. Ejemplos, ¿sí? Los beneficios son menos tangibles, pero responden a la pregunta del cliente: ¿en qué me beneficia esto a mí? ¿Sí? Entonces, mientras que normalmente los rasgos del producto son fácilmente definibles, los beneficios puede que no sean tan fácilmente definibles. Estos existen en la mente del consumidor o cliente. Los beneficios más atractivos de un producto son los que proporcionan gratificación emotiva o financiera. El beneficio que ofrece una pasta de dientes no es una sonrisa más brillante, sino es lo que esta sonrisa puede traerle: una pareja atractiva, un mejor trabajo, más amistades, etcétera, ¿sí? Y la gratificación emotiva cubre toda la gama de las emociones humanas, pero básicamente permite que de alguna manera el comprador se sienta mejor. Por ejemplo, ¿por qué mandamos un arreglo de flores o un arreglo de globos cuando alguien se enfermó? Lo mandamos porque es una forma de decirle: estamos contigo y te apoyamos y espero que te recuperes pronto, ¿verdad? Entonces, cuando mandamos algo así, pues nos sentimos mejor, satisfechos de demostrarle a la otra persona que nos importa, ¿verdad? ¿Por qué ahora algunas personas consumen productos reciclados o hechos de productos reciclados? Pues porque de alguna manera están evocando la responsabilidad ambiental del consumidor, ¿sí? Pero si no fuera así, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces, y luego tenemos productos que otorgan gratificación financiera, que van a ser aquellos que nos permiten ahorrar, ¿verdad? O que nos permite tener, no sé, algún ingreso flexible, como los de Herbalife, Avon, Amway y todos estos, ¿verdad? Ahora, entonces también, cuando hablamos de beneficios del producto o servicio, es importante identificar los beneficios del producto, pero tenemos que para ello identificar las necesidades de nuestros clientes. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes busquen algún método para identificar cuáles son las necesidades de su clientela, ¿sí? O de su posible clientela, digamos. Lo van a hacer a través de encuestas, de entrevistas, de observación, no sé. Busquen la forma de hacerlo, pero sí es importante colocarse en el lugar del cliente, hablar directamente con él para poder conocer sus necesidades y sus impresiones, ¿sí? Para eso muchas empresas pues contratan empresas de investigación de mercados para saber cómo están sus clientes, qué esperan, ¿verdad? ¿Qué necesidades tienen? ¿Sí? Estudiar a los clientes que han comprado su producto es una buena forma de saber cuáles son las necesidades y qué es lo que el cliente espera. ¿Cómo podemos mejorar si no sabemos qué espera el cliente, por ejemplo? Entonces, este es un paso muy, muy importante. Aquí hay algunas otras ideas, ya teniendo, digamos, la empresa en operación puede pedirle a los clientes que les sugieran cómo mejorar su producto o servicio. Pongan atención a las quejas de los clientes. Un cliente que se queja nos hace un favor, por cierto. Los clientes que se quejan hacen un gran favor a la empresa porque de alguna manera pues nos están diciendo que no le parece, y eso es captar un poco la percepción del cliente.
Y si la sabemos manejar bien, usted recibe la queja y le pregunta, ¿y cómo podríamos servirle mejor? O entregarle un mejor producto, y el cliente le va a decir, pues sí, mira, no me gustó esto, esto y esto, yo diría que querían hacer esto, esto y esto. Usted ya toma nota y entonces está teniendo información muy, muy valiosa, ¿sí? Bien importante observar a los competidores, qué cambios en las ofertas de producto hacen, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante entender las características y beneficios de mi producto? Cuéntenme. ¿Qué me cuenta? ¿Por qué es importante entender las características y beneficios de mi producto? Porque así tenemos una mejor perspectiva de lo que vamos a producir o a desarrollar, ¿verdad? Y el servicio que podemos dar. Muy bien, correcto. Sí, y puede ser, como dice Giancarlo, que el producto tenga buenas características, pero ningún beneficio en la región. Sí, Dios. Para identificar oportunidades o ventajas sobre mis competidores, muy bien. Y algo bien importante, me sirve para diferenciar, digamos. Si yo tengo claras las características y beneficios de mi producto, yo me puedo diferenciar de la competencia, ¿sí? Explicar las diferencias del producto con respecto a la competencia. Eso es bien importante, diferenciarme de la competencia, ¿sí? Usted me va a comprar a mí porque yo le ofrezco estos beneficios que con mi competencia, que le está ofreciendo también, no lo tiene. Entonces, eso va a hacer que la gente le compre a usted y no le compre a la competencia, ¿verdad? También permite seleccionar de manera eficaz estrategias de precio y de posicionamiento, ¿sí? Entonces, la diferenciación, digamos, ¿sí? Algunos productos pueden ser extremadamente exclusivos, o sea, son productos de alta especialidad y virtualmente indistinguibles de los productos de los competidores, que son los productos genéricos, ¿sí? O pueden distribuirse entre lo genérico y lo exclusivo, ¿sí? Algo exclusivo es algo altamente diferenciado, ¿sí? Entonces, los productos exclusivos utilizan mucho la diferenciación, ¿verdad? Aquello que en la mente del consumidor los aparta del resto de consumidores. Un entendimiento profundo de cómo se comparan los beneficios de su producto con los de los competidores le permitirá competir de manera efectiva a través de su diferenciación. Es decir, ¿por qué Apple vende lo que vende y a los precios que vende? Que supieron diferenciarse. Y porque a través de la diferenciación, se han apartado de la competencia para volverse casi que únicos, lo cual no es cierto. Pero en la mente del consumidor eso es cierto. Y por lo tanto, lo compran. ¿Qué es un producto genérico? Bueno, un producto genérico es aquel que se perciben muy pocas diferencias, si acaso existieran, entre todos los productos que compiten. Y un producto de especialidad cuenta con características casi únicas al compararlos con otros productos que compiten por tener la preferencia de los compradores, ¿sí? Va. Entonces, pensemos en estrategias basadas en las características, ¿sí? Cuando hablamos de introducción al mercado, una estrategia competitiva que se ha comprobado es identificarse como el primero en ofrecer un producto con una nueva característica, ¿sí? ¿Dónde ocurre mucho esto? En los medicamentos, ¿sí? O en los teléfonos, en la tecnología también ocurre mucho esto, digamos. Pero sobre todo en los medicamentos, digamos. Es el primer producto para tratar no sé yo, el cáncer de colon. O es el primer producto para tratar el coronavirus, digamos. Es la primera vacuna para tratar el coronavirus o el primer medicamento para tratar el coronavirus. Y ese la hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a convertir en el líder del mercado, ¿sí? Dos, mejoras o modificaciones. Puede decidir modificar o mejorar las características de su producto, creando la impresión de que su compañía está dedicada a satisfacer a los clientes, ¿sí? Ejemplos de estos hay muchos, pues, digamos. De hecho, lo que hacen muchas compañías es que planifican todas las características del producto y le van quitando algunas al principio para poder ir generando una mejora continua planificada, ¿sí?
Entonces le van agregando ciertas características que a veces son de software, nada más, a los productos para que la gente vaya viendo que se está innovando cuando realmente no es del todo así, ¿sí? Con los cremas, por ejemplo, usted puede empezar a vender una crema y después le agrega vitamina E, ¿no? Y entonces dice, mire, fíjese que la crema ahora tiene vitamina E, viene mejorada y vale lo mismo. Entonces, ¿qué dice el cliente? Ah, viene mejor, tú me vas a comprar eso, ¿sí? Entonces, la modificación de las características de un producto es una de las estrategias que muchos empresarios utilizan cuando un competidor ha reducido los precios, ¿sí? Cuando la competencia reduce precios, yo para no reducir precios le agrego características, pero mantengo el precio. Y entonces ya me estoy diferenciando, ¿sí? Bueno, agrupación. A menudo las características están agrupadas en diferentes modelos de productos y precios que van desde el modelo básico hasta el totalmente equipado. Vamos a ver, usted quiere comprarse una camioneta nueva, ¿sí? Y el precio puede ir desde los 200,000 hasta los 300,000, la versión más equipada. Impresionante, ¿sí? Sin ir muy lejos, con los sedanes comunes y corrientes pueden ir desde los 100,000 hasta los 150,000, ¿verdad? Y la gente le gusta ir agregando características. Algunas son realmente importantes, otras no. Yo le platicaba la vez pasada a mi esposa, le decía, mire, yo no vuelvo a comprar un carro que tenga sunroof. ¿Para qué si ni lo usa uno? Pero le están cobrando por eso, ¿verdad? O que tenga tapicería de cuero. Digamos que al principio que las niñas eran pequeñas se entendía que era más fácil limpiar, pero hoy en día eso ya no tiene mucho sentido, digamos. Hasta incómodo es el cuero, porque cuando está el carro al sol se llega a sentar uno y se quema. Entonces, en muchas cosas ocurre, en automóviles, en aparatos electrónicos, en paquetes vacacionales, van desde lo muy simple o básico hasta lo totalmente equipado y por supuesto se lo cobran todito, con creces, ¿verdad? Algo bien importante que quiero que ustedes pongan atención es la segmentación del mercado, ¿sí? ¿Qué es segmentar el mercado? Ustedes van a tener que segmentar su mercado para poder trabajar su proyecto. Entonces, segmentar el mercado significa dividir el mercado en grupos más o menos homogéneos de consumidores, ¿sí? En su grado de intensidad de la necesidad, es decir, según las necesidades que tienen, ustedes van a ir clasificando los mercados y cada uno es un segmento, ¿verdad? Entonces, dentro de esto van a encontrar comportamientos, características, diferentes estrategias o mezclas de marketing, etcétera. Sigo. Perdón. Entonces, el proceso de segmentación es muy importante y aquí les voy a enseñar cómo segmentar mercados. Primero se debe identificar variables homogéneas para nuestros potenciales compradores. Estas variables nos ayudan a identificar grupos objetivos. Ese procedimiento de identificación de grupos es el llamado proceso de segmentación y lo explicamos de la siguiente manera. Bueno, primero, ya saben, tenemos que encontrar un mercado. Eso ustedes en teoría ya lo hicieron. Entonces, el primer paso es la observación. La búsqueda de oportunidad de mercado se puede hacer a través de varias fuentes en la investigación primaria, que son investigaciones por parte de departamentos internos de la compañía, investigaciones externas que son consultorías, instituciones, fuentes públicas, entre otras. Secundarias basadas en estudios anteriores, intuición empírica, expertos, etc. La paso 2 es la determinación del mercado potencial y las necesidades genéricas, es decir, aquí vamos a identificar la máxima posibilidad de venta de la industria y las necesidades reales de los posibles compradores futuros. Cuando yo les hice una presentación de dónde está la demanda, eso es bien importante porque nos permite saber, bueno, qué posibilidades hay y cuáles son las tendencias en el mercado, ¿verdad? Porque esas tendencias también nos van a ayudar a nosotros a poder identificar a los posibles clientes y a poder segmentarlos, ¿sí?
Luego tenemos el paso 3, es determinar las variables relevantes para la segmentación, es decir, tenemos que identificar aquellas variables o características importantes que nos permiten llegar a una división o agrupación de los mismos. Luego vamos a tener que proyectar el potencial de cada segmento, ¿verdad? Y cada uno va a tener su propio potencial, digamos. O sea, usted puede ver, digamos, bueno, en materia de vivienda, me acuerdo que antes lo que se vendían eran casas, después empezaron a vender apartamentos, pero casi que el tamaño de una casa, y luego se fueron reduciendo cada vez más. Yo recuerdo que en alguna época para mí lo normal era un apartamento de arriba de 100 metros cuadrados, y luego dije que fueron bajando hasta 60 metros cuadrados, y ahora estoy viendo apartamentos de hasta 18 metros cuadrados. Increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han identificado los nichos de mercados. Hay mucha gente hoy en día que se va a vivir sola, o solo con su pareja y solo manejan una habitación, digamos. Ya no 2 o 3 habitaciones, ¿verdad? Está pasando ya que hay apartamentos que le ofrecen espacio para bicicleta o moto, ya no para carro. Son nichos distintos de mercado, ¿verdad? Son segmentos diferentes, ¿sí? El paso 5 es determinar y proyectar la acción de la competencia en cada segmento, antes de seleccionar un nicho a quien dirigirnos, ¿verdad? El paso 6 es hacer un FODA de cada segmento. Esto es importante, determinar qué fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tiene cada segmento. Y el paso 7 es la elección de cada segmento. ¿Estamos claros? Por ciento las dos, si no estoy mal ya las subí, voy a verificar, pero creo que ya están subidas en el portal. Y si no, al terminar la clase yo con mucho gusto se las subo. Bueno, hasta donde vamos, quiero saber cómo vamos y si se ha entendido lo que he explicado. ¿Sí? Ok. Entonces, nos quedan 2 pasos importantísimos. Uno es el análisis de la demanda y otro es el análisis de la oferta. Vamos a ver. Sabemos que la demanda tiene modalidades que ayudan a ubicar al oferente de bienes y servicios en función de las necesidades de los demandantes, ¿sí? La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir, ¿verdad? En primer lugar, hay bienes y servicios necesarios y bienes y servicios superfluos de lujo o no necesarios. Tenemos que identificar primero cómo es nuestra demanda. ¿Va a ser de bienes necesarios? ¿Va a ser de bienes superfluos? ¿Va a ser de bienes de lujo o de bienes básicos? Tenemos que saber cómo es esa demanda, ¿verdad? Muy importante es el análisis de los estratos sociales, las categorías, digamos, mercados C, C+, C-, B, B+, D-. Tenemos que identificar eso, ¿verdad? ¿Cómo es el segmento del mercado? ¿Cómo es nuestra demanda, digamos? ¿A quién nos estamos enfocando? ¿A gente que tiene mucha plata? ¿A gente que tiene poca plata? ¿A gente que, pues, sus ingresos son como de clase media? Tenemos que identificar eso, ¿verdad? También hay que identificar factores socioculturales y hay que identificar dónde está ubicada la población. No es lo mismo vender en la ciudad de Guatemala que vender en Chichicastenango, por ejemplo. Son temas muy diferentes. Sabemos que los bienes y servicios de lujo no son necesarios para el cliente, pero su demanda obedece a la satisfacción de un gusto, lo cual generalmente los coloca en un costo más elevado. A ver, ¿quiénes de ustedes me cuentan en Guatemala qué características tenemos? ¿Será que solo por tipo de país solo vendemos bienes básicos muy necesarios o encuentran ustedes artículos de lujo? Pregunto. Siempre ha existido esa brecha, siempre ha existido el consumo de lujo en Guatemala y los consumidores básicos. Sí, así es, me parece.
Estamos totalmente de acuerdo. Fíjense que Guatemala es un mercado bien interesante. En otros países con mayor poder adquisitivo uno ve, pues, ahí en la calle ando vehículos japoneses, europeos, pero digamos europeos, Volkswagen, Fiat, coreanos, autos americanos, etcétera, pero ve pocos autos de lujo. En Guatemala, en cambio, veo las cosas muy diferentes, digamos. Usted ve y ve pasar a cada rato BMW, Mercedes, Audi, Jaguar, Land Rover, etcétera. Entonces, es interesante, muy interesante, cómo todo va cambiando según el país. Nuestro país tiene características bien interesantes, muy diferentes a las de otros países. Y como les decía, los que venden artículos de lujo, pues no es una necesidad, pero la gente paga por ello, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes se fijen en qué se van a centrar, ¿verdad? La otra cosa que es importante es, nos vamos a fijar en bienes de consumo final, nos vamos a fijar en bienes intermedios o bienes de capital, ¿sí? Entonces, bienes de capital van a ser maquinarias, equipos utilizados para la fabricación de otros bienes, ¿sí? Bienes intermedios son aquellos productos que todavía se van a transformar y que han de servir en la producción de otros bienes y servicios. Y los bienes de consumo final son los que consume la mayor parte de la población. Digamos, nosotros como consumidores finales consumimos ciertos bienes y servicios. Vale la pena que ustedes definan hacia quién se van a dirigir. Puede ser que mi enfoque sea dirigirme hacia las empresas. ¿Qué voy a ofrecer yo? Servicios de tecnologías de la información a las empresas, no a los consumidores finales. Esa es una decisión que ustedes pueden tomar. O puedo decir, mire, yo voy a ofrecer servicios o productos de tecnologías de información al consumidor final. Es otra decisión. Entonces es bien importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Y que sepan que también la demanda no solo está por bienes de lujo y bienes necesarios, o por bienes al consumidor final, intermedios o bienes de capital, sino que también se puede catalogar según su temporalidad. Es decir, hay productos que se venden todo el año, digamos, el pan, las tortillas, la leche, jamones, jabones, todo se vende todo el año, ¿sí? Pero hay productos con demanda que se conoce como estacional, ¿verdad? Que depende de cuestiones culturales, comerciales o climáticas. Las frutas de estación son un ejemplo, los regalos de épocas navideñas son otro ejemplo, los impermeables en época de lluvia, las sombrillas en época de lluvias, las calzonetas en época de verano, los shorts y camisetas en época de verano. O sea, hay diferentes tipos de demanda. La demanda que es permanente, digamos, que no depende de una temporalidad, y hay demanda temporal, según las condiciones climáticas o culturales o etcétera, ¿verdad? Entonces, conocer la demanda es un requisito fundamental en un estudio de mercado. Entonces, yo los invito a que hagamos lo siguiente. Quiero que ustedes, en base a lo que están trabajando, trabajen durante 20 minutos en qué tiene que enfocarse un estudio de mercado para poder saber si su emprendimiento tiene sentido o no, si consideran que tiene futuro o no, ¿verdad? Porque la otra parte que tenemos que hacer es el análisis de la oferta, y la oferta pues se refiere a la competencia que hay, ¿verdad? O sea, quiénes son los competidores, a qué segmentos están dirigidos, qué ofrecen esos competidores, qué los diferencia, qué debilidades tienen, qué precios tienen, cuánto están vendiendo, en dónde están vendiendo, qué canales de distribución tienen, qué tipo de competencia es de muchos años, son productos de marca, no son genéricos. Hay que analizar la oferta, digamos. Entonces es bien importante analizar las necesidades del consumidor, la demanda y la oferta
para poder fijar, digamos, estrategias de diferenciación, estrategias de precio, etcétera. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Pues ahorita vamos a hacer un ejercicio, voy a dar 20 minutos para que ustedes planteen, digamos, cómo sería ese estudio de mercado. O sea, ¿qué van a ir a preguntar y cómo van a hacer esas preguntas? Las van a hacer por redes sociales, van a salir a observar, van a buscar datos de algunos estudios que ya estén, estadísticas, van a ustedes a hacer encuestas, entrevistas, qué sé yo. Me interesa pues entonces que lo trabajen 20 minutos y regresamos para comentar, ¿les parece? Por grupo, ¿verdad? ¿Estamos jóvenes? Sí. Muy bien, denle pues.